Hola, ¿cómo están todos? Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a nuestro estudio número 31 de este 23 de septiembre. Quiero decirles que este es el último estudio de este manual que se ha llamado ¿Qué hacer? Próximamente, la próxima semana, estaremos abriendo un nuevo estudio que se va a llamar el manual de los temas. Ya veremos qué es lo que Dios nos está mostrando, pero en este último estudio del manual ¿Qué hacer? Tendremos el tema de hoy que se va a llamar Mirando a un espejo. Y quisiera, antes que todo, empezar con una introducción. ¿Cómo puedo yo ser un buen reflejo de Dios en mi vida? Bueno, debemos saber que primero que para tener un buen reflejo, por ejemplo en un espejo, la condición primordial y necesaria será que deberemos en ese espejo tener una superficie limpia y pulida. Esto significa una visión totalmente clara cuando nos veamos en el espejo. El reflejo es mejor en un espejo nuevo, obviamente, y limpio, y no en un espejo sucio, deteriorado o viejo. Y lo mismo ocurre entre nosotros y nuestra relación con el Señor Jesucristo. Reflejar a Cristo nos lleva a estar limpios. ¿Limpios en qué? Limpios en nuestra manera de vivir, en nuestra manera de ver las cosas conforme a los que nos rodean y ver también cómo nos comportamos nosotros bajo la voluntad de Dios. Porque nosotros solo vamos a reflejar lo que Dios quiera que mostremos de su gloria a los que nos ven, los que nos rodean. Y reflejar a Dios es mostrar al Señor y no a nosotros, amados hermanos. Así que nuestra vida deberá estar pulida y limpia para mostrar su carácter y esencia y la claridad de sus enseñanzas en nuestra vida. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues por medio de nuestra manera de vivir en esta tierra y conforme a lo que nosotros reflejemos. Por eso este mensaje se llama, acuérdense ustedes, mirando a un espejo. Vamos a orar y vamos a ver qué es lo que la palabra de Dios nos dice. Oremos. Señor, te damos gracias por todos los que nos ven por redes sociales. Son bienvenidos y te damos gracias también, Señor, porque tú eres el que guía nuestros pasos, nos da la dirección correcta en nuestra vida. Hoy te pedimos que esta enseñanza, Señor, llegue al corazón de todos aquellos que querrán cada día crecer espiritualmente en ti, Señor. Bendecimos tu nombre, te glorificamos y te pedimos a todos los que nos ven por redes sociales que este mensaje sea de gran edificación para aquellos. Y Padre, gracias, bendecimos a todos los integrantes de tu iglesia, Semilla de Paz, aquí en Metepec. Gracias, Señor, te damos gracias en el bendito nombre que es sobre todo nombre, tu Hijo Jesucristo. Y todos decimos amén. Bueno, amados hermanos, abran sus Biblias en 2 Corintios 3:18. Voy a leer la Reina Valera 60 y vamos a ver qué es lo que el Señor nos dice. Dice así: por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria. Y me gustó mucho también la Nueva Traducción Viviente, esta versión, en el mismo versículo, 2 Corintios 3:18. Dice así: así que todos nosotros, a quienes nos ha sido, atención, a quienes nos ha sido quitado el velo, teníamos un velo. Es importante que veamos lo que la palabra de Dios nos dice. Así que todos nosotros, a quienes nos ha sido quitado el velo, podemos ver y reflejar la gloria del Señor. El Señor, quien es el Espíritu, nos hace más y más parecidos a Él, a medida que somos transformados a su gloriosa imagen. Y a mí me llamó mucho la atención con respecto a lo que significa quitado el velo. Y les voy a dar el significado de esta palabra, estas dos palabras. Dice: el hombre que está alejado de Dios siempre tendrá, de manera figurada, un velo que le impedirá entender las cosas espirituales, el cual será quitado tan pronto acepte al Señor Jesucristo como su único Salvador de su vida. Podemos entender claramente, amados hermanos, en esta definición de quitado el velo, que
Cuando no conocemos de Cristo, nosotros teníamos algo que nos impedía ver en nuestra relación con el Señor, que nos impedía ver cómo poder conocer a Cristo, el que nos impedía ver cómo cambiar nuestra vida. Y esto es maravilloso porque el Señor nos habla en este versículo que nosotros seremos transformados de gloria en gloria. Esto lo vamos a ver más adelante. Pero el versículo que acabamos de leer de 2 Corintios 3:18 es, atención hermanos, es uno de los más inspiradores para cualquier creyente en la fe cristiana. Miren, vamos a leer nuevamente 2 Corintios 3:18 para que nos quede bien fijo. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, no sin velo ya, amados hermanos, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. O sea, aquí hay una transformación y de esto hablaremos unos minutos más. En este pasaje, amados hermanos, se nos presenta la idea de que todos aquellos que nos acerquemos a Dios y reflejemos su imagen, seremos transformados de gloria en gloria por la acción del Espíritu de Dios en nuestra vida. Recuerden que cuando tú recibes a Cristo en tu corazón, tú tienes ya al Espíritu Santo viviendo en ti. Y eso va a hacer que tú empieces a cambiar desde tu interior hacia tu exterior. Pero ¿cómo podemos aplicar este versículo en nuestras vidas? Bueno, primero vamos a ver reflejar la gloria de Dios. La gloria de Dios significa la manifestación de la grandeza y el esplendor del Señor. Su gloria define, atención, su poder, su majestad y su santidad. No hay nadie mayor y más importante y más hermoso que el Señor Dios Todopoderoso, Jesucristo. Y en primer lugar debemos entender que nosotros no somos Dios. Eso significa, porque he oído por ahí algunos predicadores modernos que hablan, que dicen que somos Diositos Junior. Y en realidad podemos entender que esas son puras herejías. Son hombres que verdaderamente lo único que quieren es decir que encontraron revelaciones nuevas y en verdad pues no es ninguna revelación, es tan solo una herejía. El único Dios verdadero es el Señor y nosotros tan solo somos ovejas y servidores de Él. Nosotros tan solo, si queremos reflejar, deberemos de ser verdaderamente humildes y bajar la cabeza y no considerarnos dioses, porque para nada lo somos. Sin embargo, nosotros, amados hermanos, podemos reflejar su imagen y su gloria mediante nuestras acciones, como vives, mediante tus palabras. Obviamente no vas a decir que eres Dios. Y pensamientos también. Tus pensamientos deben de ser pensamientos dirigidos conforme al orden de Dios. La clave para ello, amados hermanos, es entender que formamos parte del plan divino del Señor y que tenemos una misión en esta vida. Cada uno de los que estamos en esta tierra, que tenemos a Cristo en nuestro corazón, vamos a cumplir un propósito verdaderamente importante para hacer que la palabra de Dios vaya y llegue a lo más recóndito de esta tierra. Pero si ni siquiera comenzamos con las personas que nos rodean, imagínense, nosotros tenemos que verdaderamente reflejar lo que Jesucristo hizo en esta tierra. Y al reflejar la gloria del Señor podemos impactar positivamente a los demás y ayudarles en su camino hacia la fe. Esto es lo más importante de un siervo de Dios, de una oveja que trabaja para el Señor y que verdaderamente cumple con lo que la palabra de Dios dice: ir y predicar y hacer discípulos. Nosotros, nuestra misión en esta tierra es ir y predicar y hacer discípulos. Es decir, ¿cómo lo voy a hacer? Pues lo puedo hacer nada más con un testimonio de vida delante de ellos, porque nadie me va a creer que yo soy cristiano, que sigo a Cristo, si mi manera de ser es totalmente mundana. Definitivamente nadie va a creer que yo sigo a Cristo. Pero ¿cómo podemos hacerlo? Te vas a preguntar, ¿cómo puedo yo verdaderamente dar testimonio delante del Señor? Bueno, vamos a ver aquí algunos ejemplos. Siendo imitadores de Cristo. ¿Y qué significa esto? Por ejemplo, hay alguien que está queriéndote hacer un mal negocio o quieren que entres en algo que es ilícito. Tú pregúntate, ¿qué haría Jesucristo en ese momento?
También siendo luz, porque la oscuridad no se lleva con las tinieblas y hoy el mundo está en tinieblas, amados hermanos. Es por eso que en el trato con los demás nosotros debemos ser luz, no debemos de ser tiniebla. También siendo mansos y humildes, dominando nuestro carácter, tener dominio propio, siendo virtuosos, siendo sabios. La sabiduría se obtiene en la palabra de Dios por medio del conocimiento de la palabra, del temor a Dios. Es como verdaderamente vas adquiriendo sabiduría y podríamos entonces dar consejos bíblicos de edificación y no consejos de la carne que tan solo destruyen. Y también viviendo en, como dice la palabra del Señor, el fruto del Espíritu, con amor, gozo, paz, paciencia, fe, mansedumbre, bondad, templanza, en fin, todo lo que el fruto del Espíritu nos manda y nos dice cómo debemos de vivir. Si nosotros viviéramos así, miren, amados hermanos, el mundo sería totalmente diferente. Pero si queremos reflejar verdaderamente a Dios en nuestras vidas, debemos de vivir verdaderamente el fruto del Espíritu Santo. Y también al reflejar a Dios, tenemos que reflejar el amor de Dios en nuestras vidas. Pero el amor de Dios lo podemos reflejar y va más allá de cosas que nosotros creemos que estamos haciendo bien. Como por ejemplo decimos, es que yo soy cristiano, pero en realidad tu manera de vivir es totalmente diferente a lo que un hijo de Dios debe de vivir. También, bueno, es que yo me congrego, pero ¿cómo te comportas después de que sales de la congregación? Fuera de la iglesia, ¿eres verdaderamente testimonio? Y también, por ejemplo, el compartir su palabra y decir, no, es que el Señor dice esto, el Señor dice aquello, haz esto, mira lo que dice la palabra de Dios. Y nosotros verdaderamente no somos hacedores, tan solo nos volvemos oidores de la palabra, hablamos, pero nunca hemos verdaderamente hecho lo que predicamos. El amor de Dios, amados, debe de ser verdaderamente reflejado genuinamente en nuestra nuestra manera de ver la vida, verdaderamente con pureza, con piedad, con bondad y con gozo. El fruto del Espíritu, amados. Todo lo anterior nos ayudará, amados, a compartir con excelencia su amor a los demás. Y quiero decirte que 1 Corintios 13:13 nos dice así: y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Así es que nosotros debemos verdaderamente de amar a nuestro prójimo, soportarnos, vivir la vida conforme al orden del Señor y ante todo amar a Dios en primer lugar por sobre todas las cosas y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues perdonando muchas veces lo que pues nos han ofendido, dando lo que personas necesitan, aceptando que nos equivocamos, tal vez compartiendo la palabra a alguien que lo necesita. ¿Cuánta gente alrededor tuyo necesita que tú le compartas? Escuchando las enseñanzas y cumpliendo con ellas, valorándolas, colaborando en tu iglesia, sirviendo en tu iglesia, dando verdaderamente lo que tu iglesia necesita, acompañando, siendo hospedador y también, pues amados hermanos, también sirviendo en tu iglesia. Yo te invito a que sirvas en la iglesia para que verdaderamente tú veas lo que es cuando uno sirve, cómo se glorifica el Señor en nuestras vidas. Pero, ¿qué es ser transformado? Esto es importante, dijimos que lo íbamos a ver. Y el Nuevo Testamento, la palabra griega traducida transformación es metamorfosis. La metamorfosis es un cambio profundo en la forma de una etapa a la siguiente en la historia de la vida de un organismo. Ejemplo, vamos a poner el ejemplo de lo que corresponde a una mariposa. Primero es una oruga, de la oruga es una crisálida y de la crisálida es una mariposa. Entonces, podemos ver que hay una transformación, es como un bebé, en realidad sufre una metamorfosis porque está en el vientre de la madre y va transformándose poco a poco y al rato anda corriendo y al rato crece y al rato ya va a la universidad, al rato ya hasta tiene familia. Entonces, así como el hombre, nosotros logramos tener transformación desde todos los ámbitos. Eso es una transformación biológica, una transformación de un organismo viviente. Pero esto significa también
que cuando nosotros vamos a crecer en nuestra fe, vamos a tener que ir reflejando las virtudes de Dios en nuestra vida, que nos cambiará para mejorar. Entonces, si dice la palabra del Señor, que nos muestra que al reflejar la imagen de Dios seremos transformados de gloria en gloria, es decir, amados hermanos, nuestra vida va a ser transformada y cambiada. Si antes mentíamos, vamos a dejar de mentir. Si antes robaban, dejan de robar. Si antes adulteraban, dejan de adulterar. Si dejan de hacer un sinnúmero de situaciones que no le agradaban a Dios, ahora van a dejar de hacerlo. Y esto va a ser una transformación. Entonces, así como la oruga, de andar arrastrándose en este mundo, terminaremos volando a la libertad en Cristo Jesús. Es por eso que el Espíritu también es importante, es la clave de nuestra transformación. La transformación no es un proceso fácil ni rápido, amados hermanos, pero con la ayuda del Espíritu Santo podemos avanzar en este camino de ascenso espiritual. Como les dije, el versículo de 2 Corintios 3:18, nuestro versículo guía, nos dice que en 3:18c, dice, en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Entonces, nos habla que el Espíritu del Señor es nuestra vida. Es el Espíritu Santo que nos ayuda en nuestra transformación y que nos guía en nuestro camino de fe. Además, es a través del Espíritu Santo que podemos sentir la presencia de Dios en nuestra vida diaria. Es importante estar siempre en contacto con el Espíritu Santo y dejar que su guía nos lleve a una mayor cercanía y unión con el único Dios verdadero, Jesucristo. Y vamos a concluir. En este versículo nos presenta, amados hermanos, en 2 Corintios 3:18, una gran oportunidad para acercarnos a Dios y transformarnos a su imagen y semejanza y hacer y ver reflejada nuestra vida verdaderamente conforme al orden de Dios. Nosotros, si empezamos una transformación, aprenderemos a decir la verdad y dejaremos la mentira. No trabajaremos de mala gana en la empresa o en las oficinas donde estamos. Superaremos las tentaciones no cediendo a ellas, seremos coherentes en nuestros pensamientos y acciones. Esto es importante porque entonces no seremos tan solo oidores, sino hacedores de la palabra, tratando a nuestros hijos, a nuestro cónyuge, a los que nos rodean con respeto y no llevarlos a ira. Esto es importante. No debemos de llevar a ira ni a nuestra esposa, ni al esposo, ni a los hijos, ni a nadie que esté alrededor de nosotros. Y debemos de ser siempre testimonio de vida para otros. Amados hermanos, al reflejar la gloria de Dios en nuestra vida, ayudaremos a los demás a crecer espiritualmente. Es importante estar en constante contacto con el Espíritu Santo y dejar que su guía nos lleve al camino de la fe. Recuerden, hermanos, que al ser transformados de gloria en gloria, estaremos cada vez más cerca de su voluntad y de nuestro Padre Celestial. Oremos. Señor, te damos gracias, bendito Señor, por tu amor y tu misericordia. Gracias por este último estudio de este manual. Gracias, Señor, porque hemos pasado tiempos muy bellos y muy hermosos a todos los que nos han seguido por redes sociales. Y hoy yo te pido, Padre, que tú bendigas el nuevo estudio que estaremos por comenzar. Este estudio en el cual trataremos diferentes temas importantes de hoy y muy actuales para nuestra vida. Gracias, Señor. Sabemos que lo más importante para ti es nuestra familia, porque es nuestro primer ministerio. Y ponemos en tus manos nuestra familia y te pedimos que seas tú, Padre, quien bendiga a cada uno de los que la conformamos. Hoy bendecimos a los que nos ven por redes sociales y si hay alguien ahí que nos ve por redes sociales y quiere recibir a Cristo en su corazón y comenzar una relación íntima y personal con el Señor, no una religión, sino una relación verdadera, íntima, aquí en tu corazón, te pido que hagas esta oración junto conmigo. Dile al Señor así: Señor, me arrepiento, Padre, no he sido un buen reflejo de ti, verdaderamente me he equivocado, he reflejado cosas que el mundo me ha dado, pero nunca he reflejado nada tuyo. Es por eso que hoy yo me rindo a ti. Te pido que me des dirección, me guíes y, Padre, que seas tú quien me fortalezca. Yo hoy reconozco a tu Hijo Jesucristo como mi único y seguro Salvador. Reconozco que Él murió en la cruz, pero resucitó al tercer día y Él está vivo.
sentado a la derecha de ti, Padre, y Él me justifica. Bendito Señor, en tus manos estoy. Padre, que tu Espíritu Santo limpie todo mi ser para que yo pueda servirte como a ti te agrada. En tus manos estoy, bendigo tu nombre y te glorifico en el bendito nombre que es sobre todo nombre, tu Hijo Jesucristo. Amén. Amados hermanos, si Dios lo permite, nos veremos la próxima semana en el comienzo de este nuevo estudio. Que Dios los bendiga.